Ana Francis Moore es una destacada dramaturga, escritora, actriz, cabaretera, activista y política mexicana que está comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTTIQ+, y en especial con la visibilidad de la comunidad lésbica. Considera al arte no solo como placer estético, sino como medio político y revolucionario. Cuenta con un diplomado en Liderazgo y Derechos Sexuales por el Instituto Simone de Beauvoir, otro en Fundamentalismos Religiosos por la International Lesbian Gay Human Rights Federation, y estudia la maestría en Teología y Pensamiento Contemporáneo en la Universidad Iberoamericana. Es fundadora e integrante del grupo de cabaret Las Reinas Chulas, así como una de las directoras del Teatro El Vicio. Fue fundadora de la organización La Cabaretiza y ha sido galardonada con la medalla Omecíhuatl de la Ciudad de México. Es autora del libro El Manual de la Buena Lesbiana y de la novela Para soñar que no estamos huyendo. Hoy es diputada local y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso, ambos de la Ciudad de México. Pues aquí estamos con Ana Francis Moore. Bienvenida, Hola, querida John. amiga. Un privilegio recibirte aquí en la máxima casa de estudios. Muchas gracias. No todos saben, eres actriz política, pero también eres muy estudiosa. No sé si te considerarías académica, pero escribes análisis muy importantes sobre Pues estos lo que temas. pasa es que me tocó hacer análisis político desde el escenario. Poca gente sabe, pero el cabaret, como yo lo aprendí, como se lo aprendí a Jesús A. Rodríguez, a Tito Vasconcelos, es pues tú lo escribes, no es como que hay la figura del dramaturgo o dramaturga. En el cabaret tú lo haces. Y entonces pues vas desarrollando justamente esa forma de entrarle a la interpretación escénica, ¿no? Donde tú te vas escribiendo tus propias cosas y por lo tanto vas diseñando lo que quieres decir. Claro. A diferencia del teatro, que justo por eso me fui al cabaret, fue porque en el teatro no podía yo decir lo que quería decir y de pronto como que era ¿por qué estoy representando esto que no me representa, ¿no? Eso es muy interesante. O sea, el teatro es representar un papel que alguien más creyó que puede ser bellísimo. Tienes que meterte ahí en ese imaginario. Y en el cabaret es una obra más pues, intelectual, creativo propio, en que puedes dirigirlo y actuarlo y todo a la vez. Y mostrar también tu postura política, que eso es lo interesante. En el teatro, quien planta la postura es, sobre todo, por ejemplo, en el teatro universitario y así, quien planta la postura es quien dirige, quien escribe y quien dirige. Es decir, yo cuento esta historia para decir que yo cuento Romeo y Julieta para hablar del amor o cuento Romeo y Julieta para hablar del odio entre dos familias. ¿Me explico? Son dos puntos de vista radicalmente distintos. Y a partir de ahí vas dirigiendo la historia, ¿no? Entonces, en el cabaret, yo me fui al cabaret y me hice directora de escena también, justo porque me era muy importante sí dirigir las historias, porque además me tocó crecer en el mundo de la actuación con un físico que no era el de la dama joven, ¿no? Entonces, y el papel de las mujeres, ahí sí literalmente el papel de las mujeres, híjole, pues siempre era el personaje secundario, el personaje secundario, el personaje secundario, o la protagónica que en realidad es secundaria y te han contado toda la vida que es protagónica, y las historias que se han contado en el teatro, como en la narrativa universal, como en todos lados, pues han sido historias muy sobre lo masculino, pues, ¿no? El arte universal ha sido en realidad el arte masculino, empieza a ser universal, pues, ¿no? Entonces, pues me tocó vivirlo en carne propia y como irlo transformando en el camino. Y en esa transformación, pues en el cabaret me permitió justamente convertirme en alguien que hace análisis político de esta forma, ¿no? Una liberación personal, total, por sí. lo que estás diciendo, política, profesional. Sí, sí. Pues encontraste tu camino Encontré de el vida camino, en el cabaret, sí, no sí, solo sí, una sí, profesión. Sí, sí, sí. Y mi lugar en el mundo, ¿no? Claro. Y luego además, pues ahí sí, la vida me fue poniendo como en experiencias, pues claramente sí, Jesús nos dijo, a ver, hijas, este es México, ¿no? Y nos llevó coincidió con un trabajo bien bonito que tuvimos con IMSS Oportunidades, lo que ahora es IMSS Bienestar, ¿no? Nos tocaron unos buenos años con un buen director que fue Javier Cabral, que ahora está
trabajando en el IMSS en Michoacán, ¿no? Con la Cuarta Transformación, y que se puso a hacer cosas súper locas con ese programa para promover que la gente viniera a las clínicas, ¿no? En estas unidades médicas rurales, etcétera. Y cosas súper locas como, es decir, si las mujeres no iban a sus visitas ginecológicas era porque el marido no les daba chance o porque tenían una serie de ideas con respecto a que no les anduvieran viendo la vagina, pues, ¿no? Entonces, con teatro, con música, con historias, etcétera, nos fuimos por todo el país, ¿no? Junto con Jesusa, encabezadas por Jesusa, a hacer sketches y a hacer historias y fue la cosa más divertida del planeta. Porque además era así, ¿de dónde ahí, abajo en la palmera, ahí nos toca actuar, ¿no? Pues jálate el micrófono, alúmbrale con el foco así y ya, ¿no? Entonces, por un lado fue descubrir que el teatro no necesita nada más que la gente y quien lo cuenta, fin, y que ese es el teatro, ¿no? Y por otro lado, ¿para qué sirve el teatro? O sea, de repente, claro, pasa, porque eran procesos de una semana y así. Entonces, de repente, al final de la semana veías cómo las mujeres justamente habían pasado por todo este proceso de reflexión divertida, en donde hablaban del placer y en donde hablaban de todo el trabajo que tenían que hacer más con respecto a los señores, de todo el no de cómo se iba construyendo el machismo, etcétera, y cómo se pues, agarraban fuerza, ¿no? Entonces fue así como de, ok, quiero hacer teatro para esto, o quiero irme al Juan Ruiz de Alarcón, fumándome mi cigarrito afuera, a contar sabe qué historia. Bueno, claro que también quiero estar, o sea, claro que también pasamos por el Juan Ruiz de Alarcón y fue muy lindo, y etcétera. Pero la posibilidad de tener ese contacto directo con la gente, que nunca va a ver teatro de otra manera, ¿no? Para mí fue la gran enseñanza de vida y como que me colocó. Y teatro, es decir, cabaret, ¿no? Con cabaret, con chistes, con personajes arquetípicos, con farsa política, con revista, que es un lenguaje muy mexicano y que además es la gran aportación de México al mundo en términos de teatro. O sea, siempre decimos, Italia aportó la comedia del arte. Bueno, México aportó la revista y el cabaret. Y son una serie de estructuras cómicas tan buenas como la comedia inglesa, ¿no? Muy particulares, ¿no? Sí, bellísimo, y habría que presumirlo más y invertirle más, porque tienes toda la razón. El teatro, no sé si se puede llamar también teatro callejero del pueblo. Es algo que siempre me ha llamado la atención de la creatividad que tenemos hoy, sobre todo desde la resistencia política, ¿no? Aunque aquí es muy interesante tu caso porque es con unos cómplices dentro de un gobierno autoritario, pues eran los 90s, ¿no? Eran en los años de Fox, como que se les escapó. Digo, tan se les escapó que cuando se dieron cuenta lo quitaron. ¿Me explico? Fue un año y cachito. Como el libro Aura, ¿no? Que su Abascal, ¿no? Quería, bueno, más bien prohibió durante un rato dentro de las bibliotecas comunitarias, ¿no? Entonces, pues es una acción guerrillera, artística, revolucionaria, hermosa. Entonces, eso es la que ya te convenció de que esa es tu ruta. El teatro sirve para esto, se necesita acá, no se necesita. ¿Me explico? En el teatro cerrado no se necesita, o sea, está padre estar ahí de pronto, pero donde se necesita es con la gente. Y donde ocurre el milagro es con la gente, ¿no? Y cuéntame de Jesús, es gran amigaza, la conocemos, por supuesto, la hemos entrevistado varias veces, participado en muchos de sus eventos y locuras. Es alguien sui generis, Jesús. ¿Alguna vez en tu vida has conocido a alguien que se parezca ni de cerca a nuestra amiga? Yo conocí a Jesús, yo estudiando actuación y ella en un panel de el teatro, no sé qué, y le rompió un reloj a Luis de Tavira. Porque no me acuerdo cómo estuvo el chiste, que le dijo, préstame tu reloj, y el otro dijo, no, le dijo, ay, Luis, por favor, préstame tu reloj, y se lo rompió y siguió contando su chiste. Era de risa loca, pues, ¿no? Y yo dije, ¿quién es esa señora de trenzas? No tenía ni idea de quién era. Y entonces, claro, fui al Hábito y dije, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Es como un teatro desordenado, digamos, en términos de lo teatral, ¿no? No es limpio, ¿no? Pero está diciendo cosas que hay que decir y que se necesitan escuchar, y además
pero además lesbiana y además públicamente lesbiana, y su esposa y la que toca el piano, y no manches quién es Liliana Felipe, las canciones, wow, ¿no? Es como muy impresionante. Y afortunadamente tuve la gran oportunidad de trabajar con ella buenos años. Entonces, y en ese sentido, pues con Jesús es como un huracán, ella va, ¿no? Así es. Si te le logras pegar unos años, pues le aprendes un montón. Entonces yo dije, no, yo ahorita me le pego mientras no me haga para allá, yo me le pego y le aprendo. Con ella aprendí, por ejemplo, la gran ambición del conocimiento. O sea, Jesús lee todo lo que te puedas imaginar. Entonces, cuando empezamos a trabajar con ella, nos pasaba así los libros, ¿no? Ya nos tenías a todas, ya sabes, en el gimnasio, pero leyendo, ¿no? Porque éramos actrices muy disciplinadas en lo físico, digamos, por la escuela de donde veníamos. Pero leyendo todo el día Nietzsche y no sé qué, era así de, no entiendo nada, pero a ver, voy a entender, ¿no? Y construyendo unos guiones, es decir, con Tito Vasconcelos aprendimos muy de la carpa, aprendimos muy del teatro LGBTI, del activismo, etcétera. Pero con Jesús el rigor intelectual estaba brutal, pues, claro, ¿no? Porque además, claro, nuestras primeras temporadas está sentado Gabriel García Márquez en el público, pues, ¿no? Entonces, esas cosas eran muy impresionantes en aquel entonces. Entonces, pues sí, Jesús es uno de los seres humanos más brillantes que va a pisar este planeta. Y Liliana Felipe también. Claro. Entonces aprendí muchísimo de la convicción política de izquierda, por ejemplo. Y luego les toca a ustedes, pues, intentar llenar los zapatos, pues. Sí, luego nos dijo, ahí están las llaves, ya me voy, ¿no? Increíble, Sí. maravilloso. Pues tenemos el privilegio de vivir un par de cuadras y frecuentamos ahí El Vicio. al Vicio, antes el Hábito. Sí. ¿Por qué el cambio de nombre? ¿Eso fue tu idea? No, Jesús declaró muerto el hábito. Ah, Nosotras no necesariamente hubiéramos querido cambiar el nombre. Ajá. En el momento nos enojamos un poco porque dijimos, espérate, estamos construyendo público. Claro. ¿No? Ajá. Pero la verdad es que creo que hizo muy bien, porque sí sí nos aventó, Ajá. pues, ¿no? Como a nadar, ¿no? A nadar solas. Ajá. Y fue el mejor regalo que nos pudo haber hecho, pues, ¿no? Porque nos consolidamos como compañía, porque consolidamos un discurso estético, político, etcétera, que pues ya, ¿no? Era así de ya van solas. Y porque además, pues Jesús es única, pues, ¿no? Su discurso, sus temas, su estética es única. Y luego, claro, pues como pasa siempre con los maestros, o como pasa siempre con quien tú elijas de tus maestros, pues empiezas a disentir, claro, ¿no? Y a decir, no, como tú lo ves, no lo veo yo, pues, ¿no? Y esos son momentos interesantes, ¿no? Y ahora están, pues, metidísimas en la política. Tú y Marisol, diputadas. Exacto. Recuerdo entrevistando a la misma Jesús en el 11, sobre esa transición de ella también, como senadora de la República. Me dice, mira, a mí no me afecta, es nada más otro escenario, ¿no? Sí. Así lo Sí. ves, aunque pues es atrás del escenario es otro trabajo, es muy Que te muy voy a duro, decir una ¿no? cosa, quizás más bien ahora desde esta perspectiva, más bien he descubierto que yo soy más contadora de historias que persona de la escena, pues, ¿no? Ajá. Entonces, toda mi vida he visitado la escena contando historias, pero Claro. lo que más me ha importado es justamente la historia que estoy contando. Y la política es una historia, al fin y al Claro. cabo, es decir, la cuarta transformación es la historia que estamos contando. Historia, bueno, historia o Exacto. la historia. Sí, la gran historia que estamos contando. Hoy esta mañana justo despertó en el cafecito con mi esposa, me decía, qué inteligente es Andrés Manuel, porque nombrarse como la cuarta Claro. transformación, le digo, claro, todas las personas que estamos participando, desde el lugar que estemos participando, ¿no? Desde la militancia, desde la gente, desde etcétera, que estamos en la cuarta transformación, nos sentimos como, no sé, quienes acompañaron a Villa en la Revolución Mexicana. O sea, Claro. y ese es un proceso de dignificación de este pedazo de historia que nos toca habitar, pues muy inteligente por parte del Sí. presidente y de todas las personas que han construido esta idea de... Sí, que es un contexto de acción Sí. muy plural y Así no es. dogmático tampoco, No. no es eso mismo, el humanismo mexicano, cábamos todos. Es ¿no? una construcción colectiva. ¿no? Y a ti te ha tocado un tema estratégico, ¿no?
que de repente hasta el mismo Andrés Manuel lo acusan de no ser suficientemente abierto, de todas las mujeres, de la diversidad de género. Y tú aquí en esta ciudad de libertad, la gente luego no lo sabe internacionalmente, pero tú lo tienes claro, en la Ciudad de México legalizamos la interrupción del embarazo, 2007. el matrimonio del mismo sexo, mucho antes que San Francisco, que París incluso. Bueno. O sea, esa ciudad está a la vanguardia en esos temas y tú hoy encabezas la Comisión de Igualdad y Género. Pues en este momento en México te puedes casar en cualquier lugar del país, en Estados Unidos no. O sea, sí, hay muchas cosas que no se saben. Pues fíjate que es interesante esto que dices del presidente, porque en la práctica la verdad es que el presidente es considerablemente más feminista que bueno, que los anteriores sin duda. Hay un ejemplo que yo siempre pongo. El presidente anterior, Peña Nieto, se casó con un florero que compró. Es decir, le jugó al señor cartera con la mujer florero. Y todo mundo vimos y testificamos cómo compró una esposa. ¿Qué acto más machista que ese? ¿Me explico? Porque las consecuencias de eso son brutales. Y por más que en el discurso haya dicho cosas muy correctas con respecto a la diversidad sexual, con respecto a la igualdad de género, en la práctica lo que vimos es que el señor se compró una esposa y que el sistema le vendió una esposa. Por lo tanto, el sistema vende mujeres y el sistema compra mujeres. Fin. Esa es la práctica del sistema que habíamos visto. En la práctica lo que vemos es a este presidente que se casa con una señora que es bastante lista, ¿me explico? Doctora, etcétera, etcétera, que renuncia al asunto de primera dama, le da la bendición y le dice yo me voy a hacer mis cosas, ¿no? Y ahí hay una conversación, es decir, todo mundo que estamos casados y casadas sabemos que en la noche hay una conversación sobre lo que le construyes también al mundo, sobre lo que le aportas al mundo. Las ideas de todas las personas en realidad son coproducciones, pues, ¿no? Así es. Entonces, pues allá hay una coproducción interesante, por un lado. Y por otro lado, lo ves rodeado en la práctica de mujeres que una es más lista que la otra, pues, ¿no? Me acuerdo en un evento que me tocó ir del 8 de marzo el año pasado en Palacio Nacional. Entonces estaban todas las compañeras que hablaron no sé qué y al final habló el presidente y entonces antes de que hablara el presidente una chava le puso sus papeles en el podio, ¿no? Pero era una chava que estaba medio despeinada con vestido y con tenis, ¿me explico? Nunca en otro sexenio hubieras tenido a una mujer que estuviera colaborando con el presidente, que no estuviera en tacones, vestido, no sé qué, alaciada. Las edecanas, sí. Exacto. Entonces, eso hace toda la diferencia. Por eso es tan importante para la política comprender el cómo se están contando las historias. Porque el presidente no ha dicho las cosas en lenguaje feminista o el lenguaje feminista de Coyoacán, si me permites utilizar. Bueno, aquí estamos de Coyoacán, sí, la UNAM. Claro. Sí. Pero el lenguaje feminista académico no las ha dicho ni las va a decir porque ese no es el presidente. El presidente no habla en español académico. El presidente habla en tabasqueño. Pues, ¿no? Entonces, en tabasqueño, lo que sí le hemos visto y escuchado es la práctica de la justicia. Y lo único que pide el feminismo es la práctica de la justicia. Perfecto, te voy a interrumpir un segundito, que vamos a un breve corte para regresar a conversar con la gran actriz, cabaretera, diputada de la Ciudad de México, escritora, Ana Frances Moore. No se vayan, ahorita regresamos. Aquí seguimos con Ana Frances Moore. Ustedes la conocen como Ana Frances Moore, pero aquí estoy viendo, uno investiga a sus invitados, aunque sean grandes amigas, hay que saber los detalles. Y resulta que su verdadero nombre de Ana Frances es Ana Frances López. López Baijén Patiño. Baijén Patiño. Digo que debería cambiarse de regreso a López, ahora que está de moda, ¿no? Pero, y le estaba preguntando justo en el corte, ¿de dónde viene el Moore? Entonces, ¿por qué es tu nombre artístico? Cuéntanos. Es mi nombre artístico que elegí de manera muy responsable y madura a los 20 años en medio de una borrachera que tenía yo. Mi pareja era Cecilia Sotres, de Las Reinas Chulas. Fuimos pareja durante 10 años. Y entonces en aquel momento estábamos en una fiesta, estábamos muy borrachas, y entonces ella desde la otra habitación me gritaba, Moore,
pásame un vasito de agua, por favor, no sé qué, ¿no? Pero no alcanzaba a articular el amor, ¿no? Entonces, claro, al día siguiente nos moríamos de la risa, ¿no? Y yo la verdad es que también había una parte de mí que quería como desprenderme de mis apellidos de origen, porque ninguno de mis dos padres me apoyó para estudiar actuación. Yo estaba profundamente ofendida. Mira. Entonces dije, Ana Francis Moore. Y me acuerdo que mi maestro David Holguín de actuación me decía, Ana Francis, mejor quédate con el puro Ana Francis, no te agregues el Moore, mira, porque claro, era evidente que era un arrojo amoroso de veinteañera, ¿no? Bueno, hay gente que se tatúa, yo nomás me cambié el apellido. Claro. Y ya, yo muy firme dije, no, ya. Y bueno, Cecilia fue mi pareja entre los 20 y los 30 años, después ya dejamos de ser pareja, pero continuamos siendo socias y compañeras de vida y grandes amigas. Y es de las mejores personas del mundo y las personas que más quiero. Y ya, pues cuando tienes un nombre artístico, pues no te lo puedes cambiar, Pues se sí. acabó. Y no, ahora sí, la verdad es que uso mucho más tengo que usar más el López Baijén Patiño. En la Cámara, porque cuando es el vas a hablar sí. en el teatribuna, no te dicen, No, pasará la diputada Moore. No, pero pues me quedo todavía con el artístico, pues porque fue con el que con el que la gente me conoce. Pues ¿no? es bonito, además esa edad es Sí, preciosa, sí. es Intensa, dura, es dura, intensa. intensa. Sí. A esa edad yo llegué a México, ¿sabes? Yo nací en el Gabacho y fue justo a los 18, 19, 20 años que llegué aquí a esta hermosa universidad de la UNAM. Y para mí todavía es un sueño esta realidad. Sí. Imagínate tener un programa aquí, No, porque bueno. a esa edad uno se forja como Como para bien o para mal. puedes, como puedes. Así es. Este mes, bueno, que ya terminó hace un par de días, pero que estamos terminando, es el mes del orgullo. Del ¿no? orgullo. Ya ni voy a intentar de decir todas las letras porque me equivoco y siempre hay uno más, pero LGBTQ+. LGBTIQ+. IQ+, ahí está. Sabía que me ibas a corregir. Es magnífico esto, porque justamente la idea es incluir a todas las expresiones. En nuestro periódico de los estudiantes de la UNAM, que se llama Goya, que creamos desde el programa Democracia, que tenemos el honor de dirigir, dedicamos un número sobre esto y uno de los autores asexuales publicó un artículo fantástico y estuvo aquí, la entrevistamos, y me parece, por ejemplo, una de las cosas más revolucionarias que puede haber, porque lo que ella me decía, bueno, ya estoy yendo por un tangente, pero es muy interesante, lo que me decía es que todos los anuncios, toda la cuestión comercial está orientada hacia el sexo heterosexual en particular, para venderte cosas, para manipularte, y ella que es simplemente asexual, está como en otro nivel de conciencia. Claro. Al ver el sexo de otra manera, ves el mundo de otra manera. Por supuesto. Cuéntame de la importancia de este mes y de tus luchas. Fíjate que a mí, yo por algunos años practiqué el poliamor, ¿no? Que es básicamente tener distintas relaciones al mismo tiempo, todo el mundo sabe, pero son relaciones con vínculo, pues, ¿no? Con un vínculo amoroso, etcétera. Bueno, la agenda es un problema, el tiempo, etcétera, es una complicación. Los celos. Pero los celos, pero más allá de lo práctico, una de las razones por las cuales me eché para atrás del poliamor es porque me pareció que no tengo las herramientas o que no están o que se están creando apenas como las herramientas para no tener relaciones extractivistas, ¿no? Es decir, que la práctica del poliamor hay una parte que corres mucho el riesgo de tener relaciones extractivistas, en donde concentras poder, en donde, ¿me explico? Claro. Y eso, pero haberlo practicado fue muy hermoso y muy hermoso sobre todo también para deshacerte como de los celos y como de todas esas también prácticas amorosas en relación a la propiedad privada, en relación a ver a las personas como una propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, justo tener el chance, y creo que es de las grandes aportaciones de la revolución de la diversidad sexual, porque toda la lucha de la diversidad sexual tiene un lado muy frívolo y tiene un lado muy revolucionario. Claro. ¿No? Y tiene un lado muy divertido que es muy necesario, ¿no? Entonces, toda la parte revolucionaria, pues sí, tiene que ver con cuestionar la política desde dentro de las parejas, desde dentro de las personas, desde la práctica sexual. Y tiene la ventaja, o sea, a partir justamente de la diversidad, hemos podido mirar cómo
pues las prácticas neoliberales se reproducen en la práctica sexual, se reproducen en la práctica amorosa. Y a partir de ahí, pues cuestionarlas, ¿no? Por eso, por ejemplo, te vas a encontrar muchos movimientos LGBTIQ+, que no necesariamente se nombran así, pero digamos para comprenderlos, que han cuestionado brutalmente la lucha por el matrimonio igualitario, porque cuestionan radicalmente la lucha por el matrimonio, pues, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este mes, pues hay un crisol importantísimo de discusiones y de conversaciones. En la Ciudad de México aprobamos matrimonio igualitario 2009-2010 y luego como que se soltó el tema, ¿sabes? Como que muchas de las poblaciones, etcétera, dijimos, pues ya se alcanzó esto, entonces ya somos todas iguales y ya. Y no es cierto. Y ahora me parece que estamos viviendo un momento muy interesante de politización, pues, de parte de las trans, por ejemplo, pues también ahí hay, es decir, empieza a haber muchas mujeres trans que ya no pasan por la calle, ¿no? Es decir, o que pasan por la calle y aprovechan el pasar por la calle también para mirar la revolución desde ahí, también para cuestionar desde la desigualdad social. Entonces, y hay otra parte del movimiento que es privilegiado, que es extremadamente blanco, que es extremadamente clasista, racista, aspiracional, como los gays republicanos gringos, que no te los explicas, ¿no? Y ese es como un otro eje transversal de la lucha política que atraviesa por otras cosas, ¿no? Entonces, claro, desde la sexualidad, pues sin duda puedes mirar la esclavitud, que significa la sexualidad colonizada, ¿no? Sí, sí, sí. No, y hay unos debates internos entre las diferentes comunidades increíbles. Sí. Aquí, por ejemplo, en noviembre, la UNAM otorgó el doctorado honoris causa a Judith Butler. Y un grupo de feministas de la UNAM protestó de manera muy enérgica en contra de que la universidad pudiera premiar a un intelectual que tiene una gran trayectoria, pero para ellos sostiene tesis sobre el género inaceptables para ellos, ¿no? De prejuicio, o sea, luego se vuelven muy fuertes estos debates. ¿Cómo reconstruir? O sea, porque al frente eso es una misma causa de la diversidad, tienen un solo adversario, ¿no? Es que no es una misma causa. Creo que esa es la primera. Es decir, yo no tengo nada que ver con las lesbianas, solamente que nos gustan las mujeres. Pero, pues probablemente no compartimos ideología política, no compartimos postura, etcétera, etcétera, etcétera. Y deja tú, con las lesbianas tengo mucho que ver, pero con los hombres gays no tengo nada que ver. Ni siquiera nos gustan lo mismo. ¿Me explico? Mucho de lo que aprecio ahora, por ejemplo, con el machismo, a veces el machismo de los hombres gays es muy superior, porque los hombres heterosexuales por lo menos quieren acostarse con la muchacha, ¿no? Entonces tienen algún interés en las mujeres. Los hombres gays, no, estoy siendo muy esquemática, ¿no? Un poco para ejemplificar Hablaba con Horacio Franco aquí mismo, también me hablaba de cosas similares. Sí. Por ejemplo, hay toda una discusión que tampoco es tan amplia, es bastante elitista, si me permites, sobre cómo debe ocurrir la marcha, que ya pasó la semana pasada, ¿no? Y los comités y no sé qué se pelean y todo. Y ahí hay discusiones interesantísimas sobre si debe haber automotores o no, por un montón de razones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hemos logrado que haya un solo escenario. Hay dos escenarios porque no hay manera de ponerse de acuerdo. ¿Me explico? Hay muchas personas que pelean porque la marcha sea mucho más política, mucho más aguerrida en ese sentido. Hay quien dice, no, güey, déjame bailar, danzar y ponerme mis plumas, que también es, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una suma de poblaciones que genera un movimiento muy interesante, pero que no tenemos los mismos objetivos. Y yo te diría, nuestra gran diferenciación en este momento es lo que tiene que ver con la discusión del clasismo y del racismo. Y del modelo económico.
Sí. Ahí hay, ¿no? Ahí adentro, entonces, de esta pluralidad, bueno, primero es la riqueza. Sí. Esto es Es una hermosa gran en cualquier discusión. La pluralidad es lo más importante, quizás. Y ahí mismo dentro se desdoblan, se repiten los diferentes esquemas Que con pasan en respecto todos a lados, clase, raza, colonialismo, capitalismo. Eso es muy interesante. Hay un racismo entonces dentro de esta misma comunidad. Sí. Brutal. Es decir, como que en el imaginario colectivo hay la idea de hombre gay es Ricky Martin, Claro. ¿no? Y todo aquello que no es Ricky Martin, ¿no? Uno de los grandes aciertos que tuvo Tito Vasconcelos en los 90s y 2000s fue que abrió lugares, los famosos cabaretitos, justo para que pudiera entrar la gente morena, porque a los antros gays no dejaban entrar a los chavos morenos. Entonces los chavos morenos iban a los antros gays de Iztapalapa, etcétera, etcétera, como de las periferias, pues, ¿no? O aquellos antros gays que eran medio ocultos, etcétera. Entonces, pues Tito dijo, no, espérense, ¿no? Hay que abrir esta onda. Pero no se podía, eso no necesariamente me tocó, yo todavía estaba muy chiquilla ahí, pero esas eran las cosas que pasaban. Entonces, atraviesa igual. En la Ciudad de México, la principal causa de discriminación no es por orientación sexual y por identidad de género, es por el color de la piel, claro, ¿no? La autora que más me gusta sobre esto es Rita Segato, que articula ¿no? la lucha anticolonial, antirracista, anticlase, antiprejuicios de género, desigualdad de género, en una sola lucha con sus diferentes aristas, poniendo en primer lugar a la lucha de las mujeres y de la igualdad de género, articulando una visión muy, muy, muy potente desde América Latina, además, ¿no? Y que tiene esta explicación tan contundente y también construida de cómo lo masculino o este rol de la educación de lo masculino está ligado a la construcción capitalista y a la construcción neoliberal y a la construcción extractivista, ¿no? Yo más que hablar como de capitalismo o neoliberalismo, hablaría mucho más de extractivismo, pues, ¿no? Y es muy interesante y en eso me parece como la importancia del ojo feminista, es cómo vas detectando los pequeños extractivismos de cada día, ¿no? Y esa es una revolución cultural interesante de llevar a cabo, ¿no? Sí, la dominación, la explotación. Todas las relaciones de dominación, ¿no? Y de extracción. Pues, ¿no? A ver, tienes unos nombres de títulos de libros muy sugerentes. Lo que soñé mientras dormías. Uf. Para soñar que no estamos huyendo. El manual de la buena lesbiana. Cuéntame de estas obras, porque ese es otro tipo de producción artística. Sí. Puede ser relacionado, bueno, uno sí es una obra, ¿no? de teatro, pero... Para soñar que no estamos huyendo es una obra de teatro basada en Ricardo III, que escribí en una estancia en Argentina, mientras estaba el gobierno de Calderón, ¿no? Y que nos pasaron a las Reinas Chulas como diversas cosas. La censura ha ido tomando diversas formas, claro, ¿no? Y en esos años, en los años de Calderón, nosotras en el sexenio anterior giramos mucho al interior de la República, claro, festivales, etcétera, culturales y tal. En el sexenio de Calderón, ¡pum!, se acabó, claro, ¿no? Les llegó la prohibición a todos los festivales culturales de que nos invitaran, ¿no? Y de pronto diversas amenazas veladas, ¿no? Entonces, pues era un momento particular también de susto, de preguntarte qué onda. Pedí una beca para irme a una residencia en Argentina, me fui a Argentina, me la pasé bomba, y ahí fue donde el resultado de la beca es haber escrito esta obra de Ricardo III, y para mí era justamente el momento que estábamos viviendo, pues, Ricardo III, este ser humano absolutamente deleznable que tiene chocaca el reino, pues, ¿no? Felipe Calderón, ¿no? Y entonces escribí esta obra de 3 personajes que son entrañables. Uno de ellos hay una escena muy bonita en Ricardo III de Shakespeare, en donde Ricardo conquista a Lady Anne, que es la viuda del hombre que acaba de matar, pues, ¿no? Le mató al marido, le mató al suegro. Y entonces es una escena en donde ella está llorando la muerte de su esposo, no sé qué,
Y este brother llega y la seduce y la conquista, ¿no? Es brutal. Y entonces para mí esa escena representaba como el momento mexicano en muchos sentidos, pues, ¿no? Mientras habíamos hablando de extractivismo, que claro, es el ¿no? caso, sí. Mientras o sea, mucha parte del país estábamos en esta furia de que nos habían robado la elección y de que no podíamos creer que las cosas siguieran transcurriendo, ¿no? En esta frustración tan grande de pronto, pues para mí era eso, como nos está gobernando quien nos mató al marido, quien nos mató al padre, pues, ¿no? Entonces, por ahí va esa obra. Y todo ocurre en una cama, pues, ¿no? Es una mujer del pueblo que va jalando una cama carro en donde va trepada la reina, pues, ¿no? Que van huyendo la criada y la reina del mismo tirano. Claro. Y un asesino contratado que también, pues, de alguna manera es víctima del mismo tirano. ¿Y lo pudiste poner en escena en México? Sí, sí, sí. Y además le ha ido muy bien. Solamente tengo una obra de teatro publicada, que es esa, y ya la montaron en Costa Rica, la han montado en Colima, en Querétaro la van a montar ahora, en Sonora. Le ha ido bastante bien esa obra, es linda obra. Nos están llamando a corte. Vamos a seguir conversando con la diputada Ana Francis López Baigén Patiño. Exacto. Gran artista intelectual. Ahorita regresamos con ustedes. Un gusto seguir con usted, contigo, queridísima Ana Francis. Recientemente, estos últimos días, te anunciaron como integrante de una comisión especial de 21 personas que van a redactar una propuesta para la profundización de la Cuarta Transformación en el siguiente sexenio. Una tarea de la más alta importancia que de repente igual el público, distraídos con la competencia divertida, importante entre las corcholatas, los anteprecandidatos, no se fijen luego en la otra parte, porque una cosa es la persona, que va a ser importante, pero la otra, quizás más importante, es el proyecto. Pues esa deberíamos de estar yendo, que me parece que estamos yendo, pero deberíamos de estar yendo justo hacia ese camino, en donde la persona sea lo menos importante y el proyecto sea lo más importante, sobre todo porque el proyecto sí lo tenemos que construir entre todo mundo y defender entre todo mundo, pues, ¿no? Y la persona y las personas que estamos de pronto colocadas, porque todos estos espacios de poder son transitorios, ¿no? Pues tenemos que ceñirnos a ese proyecto, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, es un gran honor, ¿no? Lo siento como así, me palpita el pechito como cuando me tocó participar en la escolta en la primaria, con mis guantes blancos y mis charreteras, ¿no? Lo siento así como un gran honor y como una gran oportunidad. Y la gran oportunidad de ir radicalmente con el feminismo, pues, ¿no? De ir radicalmente con el arte y la cultura, con pues esto que te he venido contando de el arte cambia la vida, si lo colocas en el lugar adecuado, ¿no? Y si empezamos a pensar en los artistas como trabajadores del arte y la cultura, ¿no? De las conversaciones que yo he estado teniendo con mis compañeros y compañeras del arte y la cultura podemos discutir lo que quieran sobre los apoyos, sobre los proyectos. México no tiene un problema de creación artística, somos muy buenos. Lo que no tenemos son derechos sociales como la mitad del país, pues, ¿no? Entonces, esa discusión a mí me interesa, esa lucha a mí me parece que es muy importante. Pues específicamente que los trabajadores y las trabajadoras del arte y la cultura, los músicos, los actores, las actrices, compositores, tengan derecho al servicio social. Pues tengan la oportunidad de tener un empleo. Dije servicio social, al seguro social. Al seguro, sí, que tengan la oportunidad de tener un empleo con las 5 seguridades, pues, ¿no? Hospital, casa, cultura, ¿me explico? Eso. La jubilación. La jubilación. Entonces, pues eso no lo tenemos. Garantías en caso de pandemias. ¿No? En Francia quizás es el país más desarrollado en esta materia, ¿no? Sí, ¿Qué referentes tienes? Ahí tienen muy buenos programas justo, tienen todo un sistema por medio del cual tú vas como activando ciertos puntos por actividades, etcétera, y cuando no estás empleado, porque, por ejemplo, del lado del trabajo escénico, nunca tienes un trabajo
a largo plazo. Estás pidiendo chamba cada 3 meses Exacto. o cada 6 meses. Entonces, hay cosas de la producción que habría que cambiar. Es decir, en vez de que las obras duraran 30 funciones, pues las buenas obras tendrían que durar lo que tuvieran que durar, ¿no? Ese es un esquema que habría que recuperar, pero eso tiene que ver más con la producción. Pero antes de ese paso a la producción, pues yo no entiendo por qué. Mira, la propia UNAM, en las obras de teatro que produce, no les paga el IMSS a los actores. ¿Por qué? No lo sé. Porque no se puede ahorita, etcétera. Habría que lograr que se pueda, Claro. de entrada, pues, ¿no? E ir avanzando como en esas cosas. Pues es de las grandes discusiones que hay que poner. Y lo que sí me he dado cuenta, ahora justo estando en el Congreso de la Ciudad, es decir, la perspectiva feminista me parece que vaya y va, pero la perspectiva lésbico-feminista no necesariamente. Si no hay personas ahí que miremos por eso, es decir, que miremos por la inclusión de todas las familias, de todas las perspectivas. Y del arte y la cultura, a todo el mundo le dice que le interesa mucho, que le gusta mucho, pero nadie necesariamente lo mira desde el habitarlo, pues, ¿no? Entonces, creo que en términos de derechos culturales ha habido muchísimos avances, es decir, me parece que en este sexenio mucha más gente disfrutó de su derecho a disfrutar del arte y la cultura, pero eso sigue estando sustentado en el lomo de los artistas. Y se le deja al mercado, ¿no? Exacto. Comprar boletos, el financiamiento, Que y no de hay repente manera. que el gobierno se meta, tanto de izquierda como de derecha, de repente hay fobias, resistencias, pero por ejemplo las grandes casas de ópera de los Estados Unidos o de Alemania, Están ¿no? subsidiadas. Están absolutamente subsidiados, subsidiadas. ¿no? Entonces, una apuesta del Así Estado es. por el arte y la cultura es muy importante. Y la agenda lésbico-feminista que dices, que ¿por dónde tendríamos que empujarlo a nivel nacional? Mira, hay una discusión hacia adentro de los feminismos muy interesante que tiene que ver con la desigualdad social. Es decir, muchas feministas decimos, si no estás hablando de desigualdad social, no estás hablando de feminismo y no nos hagamos güeyes. Estás hablando del purple washing, ¿no? Te estás lavando la carita de morado, te estás poniendo tu pañuelito morado y estás diciendo nos están matando. Sí, pero no. Están matando a las pobres, pues, ¿no? Entonces, y de eso tenemos que hablar. Y buena parte de por qué las están matando es por pobres. Por pobres y por mujeres, pero por pobres. Entonces, pues, tiene que ser como desde ahí. Me parece que el gran tema sigue siendo la desigualdad social, que pasa igual con los artistas. Hay artistas de primera, de segunda y de sexta, pues, ¿no? Y quienes son de sexta son más morenos. Entonces, de eso hay que hablar. Es decir, si tú vas al teatro en la Ciudad de México y ves una obra de teatro, te vas a encontrar personas blancas y flacas, ¿no? Sí, pues, en la mayor parte de los escenarios. Hay una lucha muy interesante ocurriendo, está cambiando, etcétera, pero así ha sido históricamente, pues, ¿no? Entonces, de lo que hay que hablar es de la pobreza. A donde hay que seguir insistiendo es en la pobreza, porque no pasa. No pasan las oportunidades, no ocurre, pues, ¿no? En términos de políticas públicas, ¿cómo se vería esto? O sea, un cambio Pues, en los proyectos de la Secretaría de Cultura. Me parece que tendría que haber una redirección en algunas cosas y sobre todo como volver a pensar, es decir, así como es evidente que hay que basificar a las enfermeras, basificar a los médicos del IMSS, etcétera, y es evidente que hay que hacerlo, pues pensar si no habría que generar, o sea, ¿qué pasaría si en la Ciudad de México cada alcaldía tuviera por lo menos una compañía de teatro, una de danza, una orquesta, no sé qué, ¿no? Los artistas lo único que queremos es ensayar y dar función. Nada más. Si a mí me dejas trabajar de martes a domingo o de miércoles a domingo, ensayando y dando función y dando clases, y ese dinero me alcanza para ir pagando mi departamento, para pagarme mi doctor y para tener una jubilación e irme de vacaciones de vez en cuando, suficiente. Pero no pasa, pues, ¿no? ¿Y esta comisión cómo va a trabajar? ¿Se van a reunir atrás, puertas cerradas, a redactar cada quien su dossier? ¿O va a ser un asunto abierto a todas las expresiones, plurales, con la gente? A ver, esto, o sea, se plantea desde el principio de entrada que tiene que ser abierto, plural. Ahora, hay que ver el cómo se hace eso, pues, ¿no? Es decir, cómo hacemos asambleas, cómo hacemos esto para que sea práctico, productivo y real, ¿no? Creo que ahí, digamos, el gran reto es que sea de veras, ¿no?
Muy bien. Que la escucha y la apertura sea de veras. Excelente, lo celebro. Y tú sabes, también participo en diferentes espacios. En la Convención Nacional Morenista hay mucha voluntad de participar, que también los colegas de la convención han hecho su propia idea, propuesta de la cuarta transformación radical, ¿no? Esa tú mismo dices, ¿no? Lo radical desde la raíz, no lo cerrado o sectario, sino desde la raíz y a partir del diálogo. Y pues seguramente va a ser una experiencia pues muy linda esto de la discusión y el diálogo entre todos. Yo creo que es una gran experiencia. Pues de las grandes experiencias también ahorita de ser diputada es que donde realmente aprendes, y no estoy diciendo nada nuevo, lo dice el presidente todos los días, donde realmente aprendes es escuchando a la gente, ¿no? De las primeras acciones que yo hice de diputada en territorio, dije, pues hay que hacer esto, traemos esto, hacemos este show, no sé qué. Y dije, o sea, y no necesariamente funcionaron. Y entonces dije, a ver, ¿y si le pregunto a la gente qué necesita? ¿No? Y ya, santo remedio, pues, claro. ¿No? Y entonces es otra cosa, la cosa esponja, empiezan a haber miles de cosas más y nos la pasamos bien y se construye, pues, ¿no? Va terminando tu periodo primero de, bueno, podrías reelegirte ya, no sé si tienes planes para eso, pero en este tercer año de la diputación, ¿cuáles son los pendientes? Pasó muy rápido el tiempo. Muy rápido. Este último año, ¿dónde vas a poner prioridad de agenda legislativa? Hay varios cambios al Código Penal que hay que hacer. Ya están las iniciativas metidas, incluso ya están los dictámenes trabajados a bastante buen nivel. Hemos hecho un trabajo súper interesante con Fiscalía, con Tribunal, con Policía, de la manita, con Secretaría de las Mujeres. Un poco me dio la tarea de preguntarles qué hace falta, ¿no? Es decir, las organizaciones de la sociedad civil, las mujeres piensan que hace falta esto, ¿cómo le hacemos, no? Todo en relación al acceso a la justicia, es decir, lo que las mujeres queremos es que cuando pedimos ayuda, todo el proceso se cumpla hasta que la ayuda hasta que se restituya el daño, se haga justicia y deje yo de vivir en una circunstancia de violencia. A veces eso significa que hay que meter a un señor a la cárcel, pero no necesariamente significa eso, sino que el Estado me cuide, me ayude y me acompañe, pues, ¿no? Entonces, en todo ese proceso que es bastante complejo, me parece que se han ido ajustando los puentes de cómo se pasa de un lugar a otro y de cómo va ocurriendo, para que desde que planteas tu denuncia hasta que llegas a un juicio, todo vaya más o menos ocurriendo. Entonces, ahí hay los ajustes legislativos que hay que hacer es en términos de violencia vicaria en Código Penal, porque ya está en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero falta colocarla en Código Penal para que se pueda usar mejor. En lo que tiene que ver con violación también hay que hacer ahí unos ajustes, porque hay un 97% de impunidad en violación en la Ciudad de México. ¿Hasta la fecha? Sí. No se ha podido. No se ha podido. Y esto que Ernestina Godoy es un ejemplo de la nueva forma de hacer las cosas. En colaboración con Fiscalía me están diciendo, no puedo arrestar a los violadores por esto. Mira. Ok. Entonces necesitamos. En particular, ¿qué es el ajuste que están viendo? Ay, que no tienen la facultad de arrestarlos a partir de una denuncia, sino primero tiene que ir a preguntarle al señor si sí violó a la persona. Así de absurdo. Entonces hay que hacer, lo estoy explicando, digamos así. Bueno, tampoco sencillo. Es por pura denuncia, o sea, supongo que tendría que haber alguna evidencia. Claro, pero tú tienes derecho a denunciar. Claro. Y claro, después la Fiscalía y la Policía investigan. Claro. Y entonces ya se judicializa o no, pues, ¿no? Pero en la denuncia, digamos, sí tendría que haber un arresto inmediato, prácticamente en todos los casos. Ahora, el arresto es 3 días si no se judicializa la carpeta, ¿no? Entonces, digamos, si hay denuncias falsas, pues si no se judicializa la carpeta, pues ya se resuelve y la persona sale prácticamente de inmediato, pues, ¿no? Pero si hay un 97% de impunidad, increíble. Pues el arresto tiene que ser de inmediato. A ver, entonces 97% de los casos denunciados, supongo. En los casos denunciados. O sea, ¿qué porcentaje no denuncia, de violación se denuncia? Porque un gran porcentaje es justo por alguien cercano, incluso un familiar, entonces la mujer ni siquiera se atreve a hacerlo, ¿no? Pero hay muchos avances, por ejemplo, feminicidio en la ciudad bajó 47%. Ah, mira. Entonces eso es brutal. Pero violencia familiar es lo que no baja. Buena parte de
violación, tiene que ver con violencia familiar. Entonces, ahí es donde hay que hacer un gran cambio cultural. Pero en términos de legislativo es eso, varias propuestas legislativas muy interesantes en términos de gestión menstrual, ¿no? Colocarla en la Constitución como un derecho, que esa conversación es interesante y ahí va bastante bien. Se acaba de aprobar el tema de los permisos laborales, ¿no? En la Ciudad de México, para proponérselo a lo federal. Ah, ok. Todavía es o sea, lo federal, el Congreso Federal lo tiene que agarrar. Ah, ok. ¿No? Pero Para no que es un pase. derecho todavía en la Ciudad de México, No, porque es materia federal. Es sí. materia federal. Pero ahí está ya la discusión. Y luego tendríamos que pasar también a la conversación sobre la menopausia y lo que eso significa laboralmente, pues, ¿no? En fin, esa discusión, por ejemplo, sospecho que me va a tocar darla, pero no necesariamente va a tocar que se apruebe. Todavía hay que dar la discusión pública, ¿no? Oye, pero ¿qué tal la oposición ahí en el Congreso? Te tocó un asunto bastante intenso. ¿Las dejan trabajar? ¿También participan y contribuyen a la fabricación de leyes o es puro golpeteo en la oposición? En general es golpeteo, es como una consigna. A veces sí se puede trabajar. En las cosas de género más o menos nos hemos puesto de acuerdo, o sea, como que hay un acuerdo de señoras, ¿no? De decir, oigan, esto por favor no le estorbemos, ¿no? Claro. Y eso ha ido jalando. Pero el golpeteo es absoluto y constante, todo el tiempo. Y todo el tiempo es la misma narrativa, ¿no? El presidente construyó un aeropuerto ostentoso y caro y destruyó el otro, y su hijo José Ramón tiene una casa gris y entonces nos dieron ivermectina en la pandemia y el aeropuerto no sirve y López-Gatell. Ajá. Así ¿Y hasta la cómo vamos a saciedad. resolver los problemas de los capitalinos? No, eso no es importante. Todo el tiempo es esa narrativa, o sea, vamos a hablar del tema que quieras, ¿no? De la protección de los animales y el presidente construyó un aeropuerto y la ivermectina. Mira, Así. pero además de los mismos temas, los repiten Son una otra 7, vez. los tengo, claro, porque como soy contadora de historias, ¿no? Debes que es escribir tu la siguiente- misma móndriga narrativa. Estaría hartante. hermosa una obra de teatro Sí, o claro, novela no, que no, no. escribieras basada en tu experiencia como diputada. Estoy ya ¿no? empezando a escribir una cosa que se llama el Manual de la Buena Diputada, que son todas las cosas que nadie te dice y que sería bueno saber antes de aceptar. Y luego ya la manual de la mala diputada en Exacto. que No. exhibes estos comportamientos. La tienen ¿no? fácil porque no tienen que trabajar, porque no tienen que proponer nada, Claro. ¿no? Y es una pena porque luego sí ha habido propuestas interesantes, pero como la revisten de el presidente, pues quién sabe qué están diciendo, ¿no? Pues muchísimas Gracias. gracias, estimadísima diputada, amiga, colega Ana Francis. Gracias, John. Muchas gracias. Seguir dialogando cuando gustes Sí. aquí en la UNAM. Hay que organizar conversatorios, talleres con los chavos Sí. de la UNAM. Tenemos este periódico hermoso de Goya, del Goya, que estamos inaugurando ya el número 10. Entonces, pues por favor, es tu Feliz. casa. Muchas ¿sí? gracias. Gracias Encantada. a ti. Y gracias a nuestro muy amable público, como siempre, por acompañarnos este domingo en TV UNAM para tus diálogos por democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días.